Bueno, y estamos de nuevo en Redes y Poder y ahora nos acompaña Mariloli Camarero. Ella es abogada y conversaremos con Mariloli sobre esa intención del gobierno por concesionar los penales del país. Un viejo anhelo, por cierto. Buenas noches, Mariloli. Bienvenida a Redes y Poder. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Gracias. Mariloli, ¿por qué es importante que se busque concesionar los penales del país? Mira, como tú dices, es un viejo anhelo, como bien lo has mencionado, porque es un viejo anhelo porque han habido ya varios intentos por hacerlo a lo largo de los últimos años, durante los últimos gobiernos. Es importante porque esto permitiría resolver un problema, una crisis que tenemos, una crisis penitenciaria que persiste, lograría resolver inmediatamente este problema, inmediatamente en lo que demora un proceso de este tipo, pero definitivamente lo que tenemos que entender aquí es que este gobierno por lo menos ha manifestado una clara intención de trabajar en contra de la inseguridad ciudadana que persiste en nuestro país. Una de las formas de hacerlo, como tú lo sabes perfectamente, la inseguridad ciudadana o la delincuencia tiene diferentes razones de ser. Una de las más comunes son problemas que tienen que ver más con la educación, con la formación, con la carencia de valores en la sociedad en general, problemas de empleabilidad en el Estado, que son causas que demorarían muchísimo tiempo de ser resueltas. ¿Qué hacemos mientras tanto? Mientras se reforma la educación en nuestro país, mientras se dota de valores a la sociedad, lo que tenemos que hacer es proteger a la ciudadanía y garantizar algo. Esto se lograría con la concesión de penales. Pero ahora, se habla de una crisis penitenciaria porque tengo entendido que los penales no solamente no se dan abasto y están hacinados, sino que no se cumple con su labor, que es de reinserción en la sociedad. Entonces, en este caso, ¿por qué sería importante la concesión? Explícale, por favor, a los televidentes qué es concesionar un penal. Okay. ¿Es que lo van a comprar, lo van a alquilar, van a construir nuevo? ¿Qué significa concretamente? Concretamente lo que sucede es que los penales están en crisis en este momento porque la situación penitenciaria ha colapsado, porque tenemos un hacinamiento, como tú mencionabas, del 120% aproximadamente alrededor del país. Tenemos casos donde incluso los penales están hacinados hasta un 400%, como es el caso de Huaral. Entonces, ¿tú te imaginas lo difícil que puede ser rehabilitar personas en esas condiciones de hacinamiento? Es imposible. Imposible. Sin recursos es imposible. Entonces, tú al final lo que estás pretendiendo es que el Estado haga milagros con personas que luego van a salir a la sociedad, porque lo que es cierto, y lo que quizá a veces la gente le cuesta un poco entender es cuál es la relación entre la delincuencia y los penales, porque uno lo que piensa generalmente es, pero si ya está en el penal, que se queden en los penales. El 98% de los internos salen a las calles. Y lo que ocurre es que salen peor, porque no se ha logrado las tres funciones de la pena, como mencionabas, preventiva, protectora, resocializadora. Los penales en nuestro país no funcionan para la resocialización porque los internos no reciben un correcto tratamiento. Al concesionar un penal, tú como Estado peruano garantizas que la empresa privada que gana la concesión tiene que encargarse de cumplir los estándares que tú defines. El contrato funciona de esa manera. Tú como Estado peruano defines una serie de estándares que la empresa tiene que cumplir. Si no lo cumple, lo sancionas. Tú como Estado no desapareces, tú como Estado te vuelves un supervisor. O sea, la empresa privada le da un servicio al Estado. Le da un servicio. La concesión lo que logra es, o como se estaría planteando en el aspecto de concesionar un centro penitenciario, sería desde el diseño, construcción, operación del centro penitenciario en sí. Tenemos un déficit, entonces tendríamos que estar hablando de aproximadamente unos 20 centros penitenciarios nuevos que deberían estar saliendo. Ese es el punto al que quería llegar. 20 nuevos, por ejemplo, para poner lo mínimo. Para poner un ejemplo claro. El penal, digamos, emblemático, por decirlo de algún modo, de Lima es Lurigancho, ¿no? Lurigancho debe estar pues sobrepobladísimo. De repente tiene capacidad para 100 y tiene a 1000. ¿Qué hacemos con todos esos presos que a la hora que se haga una reorganización van a sobrar? ¿Tendrían que ir a un nuevo penal? ¿De eso se trata el proyecto? O sea, ¿se trataría? No sé de qué se trata el proyecto. Pero la intención, digamos. La intención, lo que debería lograr es satisfacer esa demanda que tenemos. Hoy día tenemos una demanda de camas, una demanda carcelaria. Lo que ocurre, por ejemplo, con Lurigancho, tú lo has mencionado. Lurigancho fue un penal que, con las infraestructuras posteriores que se hicieron, fue habilitado para 3.200 personas, ¿ok? Hoy alberga 9.200 personas. O sea, entonces estamos hablando de más que 188% de sobrepoblación. En condiciones 300, como esas, ya, 188, ya, 188%. ¿no? 300, aproximadamente 400% es el de Huaral. En esas condiciones te imaginarás que la reinserción, la rehabilitación del interno es imposible. No existe forma alguna que se pueda lograr. Entonces, lo que ocurriría sería que, también, y eso es otra razón, ¿no?
está demostrado que para rehabilitar a un grupo penitenciario tienes que rehabilitarlo en grupos de no más de 2.500 personas. 2.500 personas jugando con lo máximo 3.000. Porque esa es la manera correcta de hacerlo. Entonces, evidentemente estamos hablando de un penal de 9.200 personas, lo que se esperaría es que se den 4 penales que puedan albergar esta cantidad de personas. Ahora, esa no es la primera vez que se revela una intención seria de concesionar los penales. Yo recuerdo que durante la gestión anterior, y si no me equivoco, era la ministra Rosario Fernández, se hizo un proyecto, incluso se llegó hasta firmar un contrato para concesionar o para construir un nuevo penal en el país. Pero parece que esto quedó en nada. ¿Qué sabes, Mariloli, de este asunto? Y lo que yo entiendo es que efectivamente hubo la intención, como ya también la había habido antes, porque la intención ha estado presente, como hemos comentado. Esta oportunidad sí fue una intención seria, sí se otorgó la buena pro a un consorcio. Se llegó a dar la buena pro. Se llegó a dar la buena pro a un consorcio español, esto fue en la gestión anterior, en el gobierno pasado. Y este gobierno, cuando asume su gestión, lo deja en stand-by para revisión, ¿no? Y hasta ahora lo van revisando. Y bueno, evidentemente finalmente hubo un desistimiento de la empresa también. No sé la empresa se retiró. Me imagino que sí, porque de alguna manera no se cumplieron con las cláusulas contractuales que se habían pactado. La intención expresada por el actual gobierno no viene a ser una continuidad de aquel proyecto que se firmó. Yo entiendo que no. Es una cosa entiendo que distinta. esto realmente es una intención ante la necesidad, ante la urgencia social que hay por resolver el tema penitenciario, que está directamente relacionada también con la delincuencia que en nuestro país solo incrementa. Cuando tú no realizas un correcto tratamiento del interno, tú tienes una persona que entró por un delito, que en algunos casos fue incluso menor o un delito leve, y sale convertido en un especialista de la extorsión. Entonces estás regresando a la sociedad personas que no han logrado tener un proceso productivo de su pena. Ahora, esta intención, esta iniciativa, está enmarcada dentro del pedido de facultades legislativas del primer ministro cateriano, ¿no? O sea, debería estar en este marco. De hecho, está dentro del pedido porque él habla de esto. El premier se refiere a la necesidad de reformar el sistema penitenciario y a la necesidad también de construir nuevos penales involucrando al sector privado. Y en el caso de la concesión, pues esto siempre sigue el mismo proceso, ¿no? Es por inversión quien lleva el proyecto finalmente y se presenta un grupo de interesados y al final queda uno al que se le otorga la buena pro y luego comienza. Estamos hablando de todas maneras de un proceso que no va a ser menor de 5 años, imagínate que esto se decide mañana, se presentan pasado mañana, empieza a correr todos los trámites por un plazo normal, en 2 años le deberían estar otorgando a alguien más o menos la buena pro y en 5 estaría construido el penal. O sea, 5 años, o sea, siguiente, o sea, lo saludable, lo democrático es que el siguiente gobierno, sea cual fuera, continúe con este proceso y que no pase lo que ha pasado. Realmente sería lo saludable, ¿no? Sería lo saludable y sería lo socialmente correcto, porque lo que es verdad es que nosotros los ciudadanos, creo que tú y yo estamos hartas de vivir con miedo en las calles, de salir cogiéndote la cartera, mirándote a derecha e izquierda, porque la delincuencia está proliferada. Y además la delincuencia y las grandes bandas que operan desde los penales. En muchos casos sí, y precisamente esas son una de las cosas que debería asegurarte que la gestión esté a cargo del sector privado. Porque la empresa privada debería poner a nuestra disposición tecnología de primera mano, de punta, que permita que... Claro, pero empresas privadas certificadas que ya hayan tenido éxito en otros países. Exactamente, ¿no? Esa es otra, ¿no? O sea, todo eso también es ojalá, porque también a veces la intención puede ser muy buena, pero en el proceso tú sabes que las cosas, al final, como dicen, la medicina termina siendo peor que la enfermedad. Entonces, lo ideal sería que, por supuesto, que se presenten solo empresas que hayan tenido experiencia probada en otros países y en construcción y operación de penales. Pues no es lo mismo construir un baño o construir una casa o un complejo vecinal que construir un centro penitenciario. Y mucho menos manejar un centro penitenciario. Porque el INPE no son policías, no son del ejército, son funcionarios especialistas en manejar penales. Son los funcionarios del INPE. No son policías, como erróneamente mucha gente cree, ¿no? En algunos casos, en Lurigancho es una función compartida. Hay policías también y hay funcionarios del INPE, pero sí, son guardias de seguridad del INPE que son funcionarios especializados y que tienen unos skills, unas habilidades diferentes a las que maneja un policía y a las que maneja, por supuesto, que un militar. Además, también el funcionario penitenciario está mucho más orientado hacia el tratamiento pedagógico, hacia el tratamiento penitenciario para precisamente asegurar o tratar de asegurar la resocialización.
Lo que ocurre, la triste realidad, es que tú esperarías que en el centro penitenciario los internos tengan la capacidad de realmente reformarse, para convertirse en seres humanos de provecho para la sociedad, salgan y puedan encontrar un trabajo digno y puedan rehacer su vida. Pero la triste realidad es que dentro de los penales tú no les puedes ofrecer ni siquiera una mínima de capacitación. No hay suficientes plazas para que todos los internos estudien, no hay suficientes plazas para que todos los internos puedan aprender una carrera técnica o puedan dedicarse siquiera a la carpintería o a la mecánica o a carreras más útiles, más productivas, ¿no? Me entiendo. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos con Mariloli Camarero para seguir hablando de ese tema tan interesante como es la concesión de los penales. Volvemos con Redes y Poder.